Hola chicos, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo me escuchan? Buenas noches, doctor. Se lo escucha muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que se hayan reforzado con un buen café. Tenemos hasta las 10:30, ¿no? Sí, doctor. Bien. Les daremos un par de segundos a quienes ya están en línea conectándose. Perfecto. Bueno, la anterior clase hemos abordado el tema de la renuncia a la herencia y estuvimos abordando ya el tema de la legítima en los últimos minutos que teníamos de clases. El día de hoy precisamente vamos a abordar ese tema, un tema muy, muy importante que tiene que ver, les decía, con una regulación que hace la norma legal para evitar que el testador, ¿sí?, el que va o pudiera dejar testamento, no pueda de manera discrecional disponer deliberadamente de sus bienes, más aún cuando tiene descendencia, ¿ya? Más aún. Entonces, por favor, ya saben perfectamente, no olviden registrarse en el chat de la grabación, de cada una de las grabaciones, para efectos de control de asistencia. En un vistazo a priori o un pantallazo a priori, les decía, estuvimos compartiendo algo ya de lo que significaba la legítima y hacía énfasis en que la legítima va a concurrir únicamente cuando hablemos de testamento. Ya por eso se dice o se utiliza el término el testador. El testador no es otra persona pues que hace o deja un testamento para disponer de los bienes considerados hereditarios, ¿ya? A ver, tenemos 34 en línea, tengo 2 registrados en el chat. Vayamos viendo, chicos. Bien. Doctor, Adelante. buenas noches. Una consulta, doctor. No sé si me lo puede revisar en su lista, si estoy apareciendo yo, porque le cuento que he tenido conflictos en tomar mis materias y en algunas listas no estoy y tenían que solucionármelo, pero en mi Moodle sigo saliendo mal y quiero saber si usted ya me registra en sus listas, si ya estoy en su lista. ¿Estás ingresando de manera normal a la plataforma Moodle? No he entrado hasta ahora a Moodle porque solamente estoy con una materia tomada. Hablé con el doctor Unzueta, pero me dijo que lo iba a solucionar y hoy ingresé a Moodle, pero sigo con esa materia y él me dijo que me lo iba a realizar el sábado, pero hoy me di cuenta que en una de las materias que no estaba estoy figurando en la lista y quería ver si en su lista estoy figurando también. Ya, está bien, Silvia. Gracias por el aviso. Voy a verificar tanto en el CIA como en el tema de la plataforma Moodle, ¿ok? Por favor, doctor, gracias. No, a ti pues por el dato. Muchas gracias. Bien, empecemos entonces, chicos, a ver el día de hoy en nuestra materia de derecho sucesorio la figura, el instituto jurídico de la legítima. Debe quedar claro, ¿sí? Debe quedar claro, aunque no hemos ingresado de lleno todavía al tema de la sucesión legal que se viene después, hoy vamos a ver la legítima
vamos a ver la indignidad y la desheredación especialmente, ¿no? Como un tema accesorio, porque me interesa que conozcan de qué manera puede excluirse a un heredero de la sucesión hereditaria, ¿ya? Pero este tema de la legítima, siguiendo el orden del plan global, es importante manejarlo porque nos va a permitir ya una introducción a lo que es el legado como tal, pero principalmente a la sucesión voluntaria o testamentaria. Hemos estado conversando en cada uno de los temas, el orden de los herederos, cuando hemos visto el tema de la vocación hereditaria, el tema de la delación hereditaria cuando hemos visto la denuncia a la herencia. Hemos ido de a poco estableciendo cuáles son los grados jerárquicos de los herederos forzosos, cómo y por qué son convocados. Hemos hecho mucho énfasis al principio de exclusión sucesoria. El pariente más próximo siempre va a excluir al más lejano y así sucesivamente, ¿cierto? Hemos visto los temas de la aceptación de la herencia con sus dos grandes grupos, la aceptación pura y simple y la aceptación con beneficio de inventario. Perfecto. La legítima, hablando dentro del derecho sucesorio, definitivamente tiene que ver con una disposición de la ley, con un mandato de la ley. La ley es quien establece reservar la mayor parte de los bienes patrimoniales, de los bienes sucesorios que pertenecen al decuyus, ¿no? A favor de sus herederos forzosos. Esta reserva que hace la ley, que se llama legítima, precisamente es una limitante a la libertad discrecional del testador para que no realice disposiciones arbitrarias a favor de personas extrañas. ¿Por qué? Porque tiene herederos forzosos. Sin embargo, es la misma ley que en primer momento reserva la mayor parte del patrimonio hereditario del decuyus a favor de los que son sus herederos forzosos, pero también le permite hacer uso discrecional, uso deliberado, o sea, le permite y le reconoce una porción de libre disposición para que el testador pueda hacer, en términos claros, lo que quiera con esa porción disponible. Se llama porción de libre disposición en el tema de la legítima, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el derecho de propiedad que tanto se ha estudiado y que constituye un derecho absoluto, ¿no? Que les reconoce el poder de disposición al propietario sobre los bienes que tiene, encuentra una limitante cuando se va a disponer de esos bienes en el tema del derecho sucesorio. La ley le manifiesta, si vale el término, al testador, al decuyus, ¿no? Y le dice, ojo, tienes herederos forzosos. ¿Quiénes son los herederos forzosos? ¿Quién podría refrescarnos la memoria? ¿A quiénes llamamos herederos forzosos? A los descendientes, doctor. ¿A quiénes más? Al cónyuge, a los padres, doctor. Muy bien. Descendientes, ascendientes, cónyuge. ¿Sí? Sí. Esos son los llamados herederos forzosos. Cada uno de estos tiene un orden de prelación, tiene un orden de preferencia para ser convocados. ¿Cuál es ese orden? ¿Quién podría recordarnos? Doctor, primero son los descendientes de primer grado, en primer lugar, los hijos, los nietos, bisnietos. Luego vamos al segundo lugar, que es ascendente, a los papás, los abuelos, los bisabuelos. Luego un tercer lugar, que es el cónyuge. Un cuarto lugar, que son los herederos colaterales,
que pueden ser los hermanos, tíos, primos, sobrinos, y un quinto lugar es el Estado. Muy bien. Muy bien. Ese es el orden jerárquico. Por favor, quienes no hayan todavía entendido el porqué de ese orden jerárquico, por favor, chicos, saben que conmigo tienen confianza y pueden preguntar cualquier duda que tengan, no se queden así, ¿ya? Ese es el orden jerárquico en una sucesión legal, en una sucesión donde no exista testamento, ¿sí? El pariente más próximo siempre va a relegar al más lejano, siempre. No puede, pues, heredar el papá del causante si el causante tiene hijos, tiene descendencia. Entonces, el pariente más próximo es el descendiente porque además ocupa el primer lugar, como bien decía la compañera Jacqueline. ¿Sí? Entonces, nunca se olviden de hacer esa conjunción de una graduación de los herederos forzosos, de los convocados a heredar, pero también el principio de exclusión, ¿no? Pero bueno. Entonces, en la legítima, la ley le dice al testador, si vale el término para ejemplificar, yo dispongo proteger y reservar la mayor parte de tus bienes para que no hagas lo que quieras. Y a ti te otorgo una porcioncita de libre disposición para que puedas hacer liberalmente lo que puedas regalar, donar, como tú quieras llamarle. Luciana, adelante, levantó la mano. Sí, doctor. En este caso, yo tenía una amiga que su tío le heredó todo lo que tenía, pero su tío tenía parientes vivos, o sea, ella era su sobrina, o sea, sus papás todavía del tío estaban vivos, pero le heredó todo y la ley no le dio como que preferencia a sus papás o a los parientes más cercanos, sino a su sobrina, ¿no? ¿Y No cómo sé qué, le heredó Luciana? dejó en testamento. Es lo que- Ajá, vamos a ver ahora qué es lo que puede hacer el testador mediante esta figura de la legítima. ¿Por qué hace un momento? Gracias, Luciana, por el ejemplo. ¿Por qué hace un momento les hice recordar cuál era la graduación de herederos forzosos? ¿Cierto? Y ahí Jacqueline nos colaboró y nos decía, primer lugar para los descendientes, segundo lugar para los ascendientes, tercer lugar cónyuge, cuarto colaterales y quinto el Estado. Y yo les acabo de recalcar que así es la graduación en una sucesión legal, es decir, en lo que la ley dispone que van a ser convocados los herederos. En una sucesión testamentaria, donde va a entrar esta figura de la legítima, va a ocurrir lo siguiente. ¿Ya? Va a ocurrir lo siguiente. Les decía, la ley va a disponer proteger una gran parte del patrimonio del decuyus para evitar excesivas liberalidades que pueda tener y pueda deshacerse de sus bienes a su libre albedrío. ¿Ok? Pero sí le va a reconocer la libre disponibilidad de una porción. Ahora, hay que ver, ¿no? Cuando el patrimonio hereditario de una persona es grande, la porción de libre disposición también va a ser grande. ¿Sí? Y vamos a verlo adecuando al ejemplo que Luciano nos acaba de comentar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dispone la legítima? Y estas son sus características. Reserva que la ley establece sobre la mayor parte de los bienes. 2. El testador no puede disponer libremente todos sus bienes. 3. La legítima, fíjense, la legítima excluye en el llamamiento a los parientes más lejanos. Protege los derechos de los herederos forzosos y evita los excesos de liberalidad del decuyus. ¿Cierto? Esas son las características de la
legítima. A eso se dedica como ley. Fíjense ese paragüitas ahí protegiendo una parte y fíjense la otra figura haciendo conocer seguramente la voluntad del testador. ¿Se acuerdan de la graduación que hace un par de segundos hacíamos con respecto a la sucesión legal? En la legítima, ¿sí? En la legítima, que tiene que ver con la elaboración de un testamento, solamente existen 3 grados en la legítima, no en lo que acabamos de hablar de la sucesión legal. Estamos hablando en esta clase de la legítima. ¿Quiénes gozan del llamamiento a una legítima? Es decir, a una manifestación de voluntad en un testamento. Pueden ser convocados para la legítima los descendientes en primer lugar, los ascendientes en segundo lugar y en tercer lugar el cónyuge sobreviviente o la conviviente o el conviviente en uniones libres. Solamente hay 3 lugares, ¿sí? Con respecto a la legítima, ¿ya? Con respecto a la legítima. Ahora bien, ¿cuál es la legítima de los herederos forzosos? Ven ustedes ahí un cuadrito rectangular. Una mayor parte está reservada a los herederos forzosos y una parte menor, proporcionalmente, está reservada al testador, que se llama porción de libre disposición. Entonces, las personas que van a ser convocadas a una legítima son solamente 3 grados, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge. Veamos ahora qué es lo que dispone el artículo 1059 del Código Civil cuando habla de la legítima de los herederos forzosos. ¿Sí? ¿Qué dice? La legítima de los hijos está constituida por las 4/5 partes del patrimonio del progenitor. ¿Sí? Es decir, que el patrimonio hereditario, el acervo hereditario del testador, se va a dividir en 5 partes. En 5 partes. Cuando se trate de los descendientes, ¿sí? De los hijos, las 4/5 partes del patrimonio hereditario van a pertenecer o van a ir dirigidos a proteger los derechos que tuvieran los herederos forzosos, en este caso los descendientes. La 5ª parte de ese patrimonio hereditario del restante, ¿sí? Es considerada la porción de libre disposición, lo que quiere decir que el testador puede libremente destinar esos bienes de manera libre, de manera discrecional. Puede donar, puede legar, por eso dice mediante legados. Ojo, en favor de sus propios hijos, en favor de sus parientes e inclusive de terceros. Cuando el testador hace uso de la porción de libre disposición, ya no hay grados. Su voluntad es absoluta. Él puede regalar a su empleada, a su empleado, a su chofer, a su mejor amigo, a uno propio de sus hijos o parientes les puede dejar. ¿Sí? No importando el grado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la porción de libre disposición. ¿Ya? Entonces, la legítima de los descendientes, de los herederos forzosos, de los hijos del testador, está constituida por las 4/5 partes. Y una 5ª parte es la porción de libre disposición. Ahí ven ustedes en la imagen una pizza repartiéndose. Bien. La legítima de los ascendientes, artículo 1060.
¿Cómo estaba constituida la legítima de los descendientes? ¿Quién se acuerda? Por las 4 partes de, o sea, 4/5 partes, doctor. por las 4/5 4/5 partes. Cuando el Código Civil establece la legítima de los ascendientes, ¿sí? En este caso aparecen porque no hay descendientes, ¿cierto? La legítima de los ascendientes ya no es las 4/5 partes como de los herederos forzosos, sino que el patrimonio hereditario del causante, ¿sí? Se divide en 3 partes. Las 2/3 partes van a ser la legítima de los ascendientes. Es decir, del papá, de la mamá, del abuelo, del abuelito. Las 2/3 partes. Y la otra 1/3 parte se constituye en la porción de libre disposición. Con esa 1/3 parte el testador puede hacer lo que quiera. Ya les he dicho, donar, legar, a propio pariente, propio hijo, propio ascendiente, sobrinos, primos, lo que él quiera hacer. ¿Ya? Pero quiero que resalten la diferencia de porciones que existe con referencia a los herederos forzosos en relación con los ascendientes. Bien. De la legítima del o la cónyuge supérstite. ¿Qué quiere decir supérstite? ¿Quién me hace memoria o nos hace memoria? ¿Qué significa supérstite? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda qué significa supérstite? Fallece Superviviente, doctor. ¿Qué cosa? Superviviente. Exactamente, la que le sobrevive, la sobreviviente o el sobreviviente, ¿cierto? Bien. Artículo 1061 y 1064. ¿Ya? Cuando no exista hijos y no exista ascendientes, pero sí exista un o una cónyuge supérstite, la legítima de esta o de este está constituido por las 2/3 partes del acervo hereditario que tenga el causante o el testador. Y una 1/3 parte está constituida como la porción de libre disposición. ¿Ya? Imagínense siempre cuál sería la magnitud del acervo hereditario del causante. Una 1/3 parte es una muy buena cantidad, pero la ley protege la legítima del cónyuge o de la cónyuge supérstite, ¿no? Y establece. Pero puede darse una cosa. Él o la cónyuge supérstite puede concurrir a la legítima con los hijos del causante. ¿Se dan cuenta? A esto se llama legítima de la sucesión mixta. Pero fíjense, aquí ya no hay una división adicional cuando la esposa supérstite o la conviviente supérstite entra. Acá las reglas de la legítima son bien claras. La legítima de los hijos es 4/5 partes. Y la restante 1/5 partecita es la porción de libre disposición del causante. Así de claro. Si hay esposa o esposo que le sobrevive, concurre con los hijos a las 4/5 partes.
como dice la norma. Es decir, como si fuera una hija más. Concurre. Pero no hay una división de menor, de mayor, nada. 4/5 partes es la legítima de los descendientes, y si hay descendientes más esposa, concurre también la esposa. Pero también puede concurrir el esposo o la esposa con los ascendientes. ¿Sí? Con los ascendientes. De la misma manera. La porción, la parte que la ley reserva para él o la cónyuge, son las 2/3 partes. Dejando una última tercera parte para la liberalidad del testador, del causante. Acá hay un aspecto muy importante que rescatar. ¿El testamento se hace antes de la muerte del causante o después? Antes, Antes, doctor. antes de la muerte, doctor. Fíjense, se hace antes. Y en el camino de hacerse puede ser modificado, puede ser revocado, como le quieran llamar, por parte del testador. Se hace antes de la muerte y ese testamento no se va a leer sino hasta después de la muerte, porque la muerte de una persona inicia la apertura de la sucesión hereditaria. ¿Se dan cuenta? Cuando esta o este cónyuge concurre con los ascendientes, reitero, el acervo hereditario del causante se divide en 3 partes. 2/3 partes para los herederos, en este caso cónyuge y ascendientes, y 1/3 parte ¿para quién? Para el testador, como porción de libre disposición. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, por favor, no se callen. Bien, Yo, doctor, por Doctor. favor. adelante. Primero Juan Juan Carlos. Carlos y después Jacqueline. A ver, adelante. Un ejemplo, doctor. Yo a mis 45 años he hecho un patrimonio enorme y ¿Ya? estoy llevando una enfermedad terminal. Puedo hacer mi testamento, ¿verdad? Pero claro que sí. Pero los 3 grados están vivos, doctor. Todos ya serán llamados simultáneamente. No. Van a ser llamados primero los descendientes, segundo los ascendientes, y si hay cónyuge, la cónyuge va a ir con los descendientes o con los ascendientes. Ahora, acá hay un tema, y ahí entra el ejemplo que Luciana nos ponía. Esto que estamos viendo es la legítima, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta legítima? ¿Por qué la ley hace una reserva de la mayor parte de los bienes del futuro acervo hereditario del testador? ¿Por qué? La pregunta es, ¿lo hará siempre? O sea, ¿sí o sí tiene que hacerse de esa manera? Y la respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque la legítima va a aparecer solamente cuando se advierta que el testador está deliberadamente, discrecionalmente, disponiendo de sus bienes mediante un testamento de forma deliberada, sin respetar ni establecer que tiene descendencia. Ahí va a aparecer la legítima y le va a decir, momentito, señor testador, usted no puede hacer estos actos que ha estado haciendo. Ya está derrochando dinero, está derrochando bienes, sabiendo que tiene herederos forzosos. Perfecto. La otra figura es que, como decía Juan Carlos, tengo mi acervo hereditario, un buen acervo hereditario, y al saber que estoy con una enfermedad terminal, lo que hago es hacer mi testamento. Si el testamento está en el marco de la equidad, en el marco de la proporcionalidad para todos los hijos,
No se olviden que va a pasar por un proceso de apertura, comprobación y protocolización de testamentos, ¿no? Entonces, el juez le va a aceptar, ¿sí? Y va a establecer que, lógicamente, se le reconozca como heredera a ella. Entonces, no va a poder disponer tan libremente de sus bienes, ¿no? No porque la legítima le esté coaccionando ahí, sino que los descendientes, los ascendientes y el cónyuge tienen un derecho marcado cuando se abre la legítima también. Porque si el testador agarra y manifiesta su última voluntad de la manera más coherente, no hay nada que hacer. Finalmente es el propietario, ¿cierto? Pero no está derrochando, no está deliberadamente ahí haciendo actos totalmente discrecionales. No. ¿Cuántos casos no hay de quienes cumpliendo con los requisitos van a una notaría y manifiestan cuál quieren que sea su última voluntad y esa se respeta conforme manda la norma? ¿Sí? Entonces, vamos a diferenciar lo que es la legítima reserva de la ley, reserva que la ley asume para proteger la mayor parte de los bienes si acaso el testador se está extralimitando. Pero por otro lado va a estar el testamento donde el testador exprese la manifestación de su última voluntad. Y ese testamento va a ser guardado hasta el día en que acontezca el fallecimiento y por ende se aperture, se dé lectura y se haga conocer a quienes son beneficiarios. ¿Ok? ¿Está bien, Juan Carlos? Sí, doctor. Otro ejemplo, doctor, en caso de que yo quisiera dejar todo mi patrimonio a mi primogénito, que él me ha acompañado, digamos, en todo momento, en ese caso la ley hiciera una legítima. No, Ah, y porque yo teniendo otros hijos. sí, podría ser. ¿Por qué? Porque se está discriminando. Pero es precisamente el tema después de el que vamos a ver, por qué también la ley asume no solamente de la legítima, sino por qué también asume la ley la forma de excluir a los herederos forzosos. Tiene que haber una norma. Ahora, el testamento, chicos, cuando veamos la sucesión testamentaria, es un acto voluntario de última ratio, ¿no? Que manifieste que manifieste el causante, si vale el término, el testador en todo caso, ¿no? Para disponer de los bienes de la manera que él crea conveniente, ¿ya? De la manera que él crea conveniente. Pero ustedes saben también que hay personas que sometidos en el vicio, jugadores por excelencia, empiezan a disponer de sus bienes, pero que es una forma deliberada de hacer eso. Ahí es donde aparece la legítima para revisar también el testamento que hubiera dejado, ¿no? Los testamentos no son absolutos, pueden ser impugnables, pueden quedar invalidados. ¿Ok? Pero siempre tomen en cuenta que la preferencia la tienen los descendientes, por norma, salvo excepciones que vamos a ver más adelante. Jacqueline levantó la mano. Doctor, no estoy entendiendo. La legítima nos dice que es una reserva que hace la ley de la parte del patrimonio hereditario del testador. ¿Y por qué yo, siendo el testador, por qué yo no puedo dejar a mis descendientes lo que yo quiera? ¿Por qué tengo que acudirme a estas 3/4 partes, 5 partes? ¿Acaso yo no puedo decir, yo quiero darle esta casa a mi hijo, este lote a mi otra hija? ¿Por qué tiene que, digamos, la ley cuestionarme si estoy discrecionalmente
deliberando, gastando mis bienes. No entiendo, doctor. A ver, si tú dejas un testamento de la forma que acabas de decir, le doy el departamento a mi hija, le doy el lote de terreno a mi hijo, le doy esta casita a mi otra hija, Ujú. hay proporcionalidad ahí. Quizás haya diferencia de valor. El valor de un departamento no es el mismo que de un lote, es cierto. Pero hay una proporcionalidad de respetar el derecho de los descendientes, ¿cierto? Bien, Ujú. ahí no habría mucho problema. La legítima, y creo que esto es lo que les va a sacar de contexto, de duda, la legítima no actúa sola. ¿Quién va a controlar si estás Nadie. dejando más a uno menos a otro? ¿Quién va a controlar aquello? Nadie, ¿cierto? ¿Cómo entonces podría operar la legítima? ¿Cómo creen? Que uno de los descendientes entonces esté ahí Muy bien, viendo. exactamente. Que uno de los descendientes, sobre pretexto de que está siendo discriminado, ¿no Ah, ve? Discriminado, impugne la distribución que el testador ha hecho en el testamento. Y diga, ¿cómo me va a dejar a mí un lote que vale $20,000? A mi hermano le está dejando un departamento que vale 100,000 y a mi otro hermano le está dejando la casa que vale más de 200,000. Ahí es donde se va a aplicar las reglas de la legítima. Automáticamente no va a operar. El juez no va a agarrar y va a decir, a ver, ese testamento me piden que compruebe, aperture. No, pues no, aquí está mal, ha hecho lo que ha querido, que se aplique la legítima. No. Sino hasta cuando uno de los herederos impugne o denuncie. mm, ¿Cierto? Hay una figura que la vamos a ver al final de los temas que se llama colación hereditaria. ujú. Y esa colación es un proceso judicial que por sí solo no funciona, o sea, no se genera. Tiene que haber un heredero descontento, ¿no? Descontento con lo que le han dejado e impugne la voluntad del testador. Para decir, ha sido inducido, está mal, no pensaba bien, qué sé yo, tantas cosas que dicen que lo están volviendo en mi contra, que esto, o sea, una serie, ¿cierto? Doctor, Entonces, la legítima no va a operar sola. Ah, ya. Hay un tema conciencial, se ha dado casos y ahí entraba lo de Luciana. Y hasta en tele se ve, ¿cierto? Cuando no deja nada a ciertos herederos y deja todo a otros. Algunos impugnan, ¿sí o no? Sí. Algunos reniegan y acatan, porque es conciencial. ¿Por qué no le habrá dejado a su hijito Jorge? Pero también que se ha portado con él. Y ahí van a entrar las causales de indignidad y la de desheredación. El testador sabe a quién dejarle, ¿cierto? Está disponiendo de sus bienes, pero mientras no impugne nadie, discriminación, desproporcionalidad o que se aplique la legítima, allá, la cosa cambia. A ver, le voy a dar la palabra a Luciana en cuanto volvamos. Se va a cortar la primera sesión, chicos. 2 segundos y les vuelvo a pasar el link, por favor. Está bien, doctor. ¿Ya? Por favor. Luciana, enseguida te doy la palabra.